Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos sobre la novela La Sangre de Tulio Manuel Sestero. Tulio Manuel Sestero Leiva nació en San Cristóbal el 10 de julio de 1877. Poeta, narrador, dramaturgo, militar, político y diplomático. Fue el autor de La Sangre, una de las mejores novelas de la narrativa dominicana de todos los tiempos, habiendo sobresalido también por sus trabajos de crítica literaria y, en general, por su papel de animador cultural e impulsor de las letras en todo el ámbito hispanoamericano. Trasladado a la capital del país en compañía de los suyos cuando era aún muy niño, cursó sus primeros estudios en el prestigioso Colegio de San Luis Gonzaga de Santo Domingo, donde ya en plena adolescencia empezó a tomar conciencia política y a relacionarse con las principales figuras de la vida pública de su nación. En su juventud, gracias a la buena posición de su familia, tuvo ocasión de viajar por varios países de Hispanoamérica, donde entró en contacto con numerosos escritores e intelectuales que despertaron su interés por la corriente que a la sazón estaba en boga en todas las literaturas escritas en lengua hispana, el modernismo. Comenzó entonces a cultivar dentro de las coordenadas estéticas de dicho movimiento diferentes géneros literarios, con especial atención al ensayo crítico y a la creación poética. Hombre de letras en todas sus vertientes, el escritor de San Cristóbal colaboró también asiduamente en algunos de los principales medios de comunicación del ámbito antillano, como los rotativos El Teléfono, Listín Diario, La Campaña y El Hogar, y la revista Letras y Ciencias. Tulio Manuel Sestero se dio a conocer como escritor por medio del volumen ensayístico Notas y Escorzos, obra en la que hacía gala de una extraordinaria agudeza para la crítica literaria. Más adelante, cuando su ya sólida producción literaria se había adentrado con notable maestría en otros muchos géneros, continuó cultivando la prosa de no ficción, a la que aportó, entre otras obras, un libro de viajes y testimonios personales titulado Hombres y Piedras, al margen de Baedeker, prologada nada menos que por Rubén Darío. Esta obra reúne las impresiones y reseñas viajeras acumuladas por Sestero durante los numerosos desplazamientos que en calidad de diplomático y conferenciante realizó por diversos países del continente americano. Su cada vez más acusada vocación política le llevó a ocupar algunos cargos públicos de gran relieve, como el de secretario personal del político y militar Horacio Vázquez, quien gobernó la República Dominicana en varias ocasiones, y el de colaborador y consejero del también presidente Carlos Morales Ranguasco, quien en 1903, con el apoyo de los Estados Unidos, asumió la jefatura del Estado y, entre otras medidas muy populares en todo el entorno antillano, concedió a sus aliados norteamericanos el derecho de administrar las aduanas dominicanas. Sestero, tras su apariencia burguesa de inofensivo ratón de biblioteca, ocultaba las ansias inflamadas de un fervoroso patriota y llegó a formar parte activa en varias campañas armadas. Falleció en Santiago de Chile el 27 de octubre de 1955 a la edad de 78 años. En un artículo titulado La Sangre de Tulio Manuel Sestero, novela antifundacional y corrupción de la semilla histórica, el autor Alfredo Villanueva Collado nos refiere que en 1914 se publica la novela La Sangre del escritor dominicano Tulio Manuel Sestero, quien fuera muy reconocido en su momento dentro y fuera de la República Dominicana. Sin embargo, ha caído en el peor de los olvidos. El canon nacional lo ha encajonado bajo una variedad de rúbricas que, como veremos, no alcanzan a describir la compleja totalidad de su novela. Citando a Manuel de Jesús Goico, Villanueva señala que La Sangre, por su calidad artística como novela, contribuye enfáticamente a desmentir la tesis de Luis Alberto Sánchez de que América es una novela sin novelistas. Asimismo refiere Villanueva que Mas Enrique Sureña la coloca entre las novelas dominicanas mejor escritas
y que mejor representan una etapa de la vida nacional. Y su hermano Pedro Enrique Sureña otorga a Sestero un puesto entre los escritores más reconocidos del momento finisecular. En tanto que, como refiere Villanueva, Bruno Rosario Candelier ubica la sangre en un contexto decimonónico, criticando el estilo por exceso de descripción, y añade Rosario Candelier, en muchas de nuestras novelas, por ejemplo Banío en Gracia y Antoñita o en La Sangre, se apuntan los rasgos de los personajes a veces con excesividad, en vez de ponerlos a actuar, para que el lector infiera sus cualidades o sus defectos. La moderna novela pone a actuar a sus personajes, por eso la nueva teoría los llama actantes o actuantes. Ya refiriéndose Villanueva al núcleo de su artículo, habla del antihéroe finisecular y la corrupción de la semilla histórica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, científicos, intelectuales y artistas cuestionaron a través de estudios, ensayos y novelas la posibilidad del desarrollo histórico latinoamericano, dadas las circunstancias de sus orígenes, la violencia de la conquista, el rechazo de la modernidad bajo la férula del colonialismo español, el caos que sigue a las guerras de independencia, la prevalencia de la ideología de la inferioridad natural de las razas híbridas, inferioridad personificada por los descendientes hispanoamericanos de la también degenerada sangre española, y la infiltración no muy sutil del poder colonial anglosajón y norteamericano. Continúa diciendo Villanueva, la novela antifundacional de este periodo también se da a la tarea de tal exploración. La Sangre es uno de los textos principales de esta corriente, y su protagonista, Antonio Portocarrero, ejemplo vivo de la corrupción de la semilla histórica a nivel individual y colectivo, como bien señala Josefina de la Cruz, que sostiene, y la derrota de Antonio Portocarrero, símbolo del pueblo dominicano, es la derrota de este mismo pueblo. Comprendemos así los instintos que rigen la conducta del personaje símbolo, ansias de libertad mal encausadas, falta de metas concretas, el dejarse utilizar por otros, el arribismo, su ambición desmedida. Los vicios de Antonio Portocarrero son los vicios de este pueblo que tan certeramente retrata Sestero, aunque tan implacablemente. Mas Sestero traza tal derrota sus fuentes socioculturales y no meramente raciales. Antonio Portocarrero muestra desde temprano características naturales del liderato, que de la Cruz enumera como vitalidad, dinamismo, empuje, agresividad, practicalidad, habilidad, inteligencia, astucia, perversidad, seguridad en sí mismo. En otra parte de su trabajo, Villanueva sostiene que una posible respuesta a la corrupción de la semilla histórica se da a través del personaje de Arturo Aybar, cuya posición política es la de trabajar para cambiar el sistema dentro del sistema mismo. Arturo Aybar habla del orden, de la libertad, de la educación cívica, de la necesidad de que los hombres idóneos gobiernen y del olvido de lo pasado. Sin embargo, en la práctica Arturo manifiesta una voluntad acomodaticia y colaboracionista rayana en el cinismo, como cuando le aconseja a Antonio que lea Maquiavelo, o que consiga un puesto consular en París o Londres, para así poder al regreso apreciar con más intensidad los valores del terruño. Arturo no se hace ilusiones al respecto de la realidad política que le toca vivir. En un sustancioso estudio titulado Instinto, Intelecto, Héroe y Antihéroe en la novela La Sangre de Tulio M. Sestero, el crítico literario Giovanni Di Pietro afirma: después de una larga lectura de la novela dominicana contemporánea, podemos afirmar que dentro de la novela dominicana contemporánea La Sangre es algo aparte, algo sui generis, una novela que a pesar de su sencillez y romanticismo se distingue por ser una obra narrativa de primer orden. Con esto no se quiere decir, en palabras de Di Pietro, que la novela de Tulio M. Sestero es una gran novela. No lo es. No hay, con la posible excepción del Enriquillo de Manuel de Jesús Eleván, una gran novela en la novelística dominicana tradicional, tanto menos en la novelística contemporánea.
Lo que queremos decir es simplemente que en comparación con la totalidad de las novelas publicadas en el periodo contemporáneo, La Sangre se distingue de las demás, deja atrás, si no todas, por lo menos la gran mayoría. Continúa diciendo Di Pietro en este interesante ensayo que la novela de Tulio M. Cestero, La Sangre, es una novela que tiene mucho que ofrecer, aunque repetimos, o repite Di Pietro, no sea una gran novela. De todos modos, una lectura nos demuestra que al contrario de lo que ocurre con muchos autores de hoy, este novelista nunca pretendió escribir una gran novela. Él quiso sencillamente contar algo de importancia, ofrecer un mensaje sólido y no caprichoso a los dominicanos de su generación y a los de las futuras generaciones, y pensó hacerlo de una forma agradable, inteligente y sin ninguna pretensión, tanto en el estilo como en el contenido. Sin embargo, se pregunta Di Pietro, si es así, ¿cuál es su valor? ¿Qué tiene de excepcional esta novela de Cestero? Contesta este crítico que La Sangre, a despecho de tantas y tantas que la siguieron hasta este día, y especialmente las que han sido escritas en los últimos años, es una novela a la cual el lector puede entregarse con toda confianza y estar seguro de recibir algo por sus penas, algo que, llenándole el estómago, le alivie ese hambre de buenas novelas que tienen. Ya en otra parte de su interesante estudio, Di Pietro señala que la novela de Tulio M. Cestero trata de temas muy bien delineados: los instintos, el intelecto, el héroe y el antihéroe. Entonces él pasa a explicar brevemente cada uno de esos aspectos. Con los instintos se quiere hacer referencia a lo que caracteriza al protagonista central de la obra, Antonio Portocarrero. Antonio es un hombre emocional en el sentido romántico de la palabra. Le gusta la acción, en efecto, la lleva en la sangre. Tiene un sentido heroico y por ende trágico de la vida. Vive solamente cuando está haciendo algo, y este algo es, dada la ambientación de la novela, luchar por la libertad de su pueblo. Hay que acabar con los tiranos. Hay que seguir el ejemplo de los griegos y los romanos, sacrificarlo todo por el bien de la patria. Ahora bien, ya que la concepción heroica a la cual Portocarrero se describe le procede de sus lecturas de los ejemplos clásicos de la novela de capa y espada, se deduce que ahí donde leemos libertad, pueblo y patria, lo que tenemos es lo que estas palabras significaban para los románticos, más que realidades abstracciones. Arturo Aybar es el otro protagonista central de La Sangre, la contraparte del primero. Si Antonio se caracteriza por sus instintos, Arturo se caracteriza por su intelecto. Es el intelecto. Amigo de Portocarrero desde su niñez, Aybar estuvo inflamado del mismo verbo de la acción, inflamó a su amigo, pero con el tiempo las cosas cambian. Portocarrero sigue su trayectoria de hombre de acción, Aybar por el contrario deja atrás esta fase y toma otro camino, más realista y ponderado. Llegamos así al héroe. Al tener Portocarrero, como hemos dicho, una concepción heroica de la vida, se pudiera pensar que en la novela el héroe es él. No lo es. En La Sangre, Antonio viene a ser un antihéroe exactamente porque su heroísmo se fundamenta exclusivamente en los instintos. Un héroe no es nunca, como se cree comúnmente, un cabeza caliente. Es en cambio aquel que piensa antes de actuar, aquel que realiza los sueños de un pueblo mediante una acción tenazmente realista. El héroe romántico es demasiado trágico en su sentimiento de la vida para poder realizar cosas. Lo que él sueña por sí mismo es la muerte, una muerte gloriosa. Entonces se pregunta Di Pietro, ¿qué nos quiere decir Cestero con esto? Simplemente que a pesar de todas sus grandes cualidades, Antonio no es y no puede ser un héroe, ya que toda su manera de ser se encierra en sus instintos, y estos no son solo una parte del total desenvolvimiento de un hombre. Él está irrevocablemente ligado al fracaso. Un héroe lo es solo cuando triunfa, por lo menos moralmente. Por consiguiente, Antonio, un fracaso constante en todo, hasta en lo moral, tiene que ser un antihéroe. De ahí la extraña cosa que advertimos en La Sangre, dice Di Pietro, que un personaje casi secundario, sospechoso de ser un oportunista y un conservador, termina al final por asumir el estatus de héroe, cuando por lógica le correspondería asumir el de antihéroe.
Aibar, en suma, es el héroe de la sangre, y lo es porque se le ha caracterizado por su inteligencia, porque lleva en sus adentros la posibilidad del éxito, ahí donde Antonio sencillamente fracasaría. Los sueños es ahí donde está la clave. Ahora bien, continúa diciendo Di Pietro, todo esto no tendría ninguna importancia si el propósito de Sestero no fuera el de decirnos algo estrechamente relacionado con el pueblo dominicano y con su historia. Para Sestero, los dominicanos se caracterizan por estar más del lado de Portocarrero que del lado de Aibar. Son seres que se dejan arrastrar fácilmente por los instintos, especialmente en lo que se refiere al destino de su patria. Sestero nos deja entrever que el nacionalismo de los dominicanos está compuesto de palabras abstractas como libertad, pueblo, patria, etc. Se habla de estas cosas sin descanso y a su vez se le añade otra, el héroe, con lo cual se quiere indicar a aquel que lucha contra la tiranía y por el bien de la nación. Arrastrado por esas palabras, tal como Portocarrero en la novela, los dominicanos ven tiranías, atentados contra la soberanía del país y revoluciones donde quiera. Por el ventanillo del calabozo, un rayo de sol entra jocundo. Adorna con ancho galón de oro los ladrillos y coquillea al durmiente en el rostro. Antonio Portocarrero despierta restregándose los ojos con ambos puños. Bosteza, la boca abierta de par en par, y mira en torno suyo con asombro. Siéntase en la barra del café y examina la celda de hito en hito, y cual si al fin se liberase de una pesadilla y comprendiese, murmura: todavía otro día más. Joven de estatura, prócer, la fisonomía enérgica y simpática, la color maleda, cuya palidez actual aumenta la sombra de la barba crecida, los cabellos negros, de rebeldes vedijas la nariz roma y los labios carnosos de bordos morados denuncian las gotas de sangre africana que, deleitadas, corren por sus venas, las pupilas grandes y brillantes, henchido el pecho. El preso registra la estancia, tal si la viese por primera vez. En un ángulo, un aguamanil desportillado, de hierro esmaltado, sostenida la jofaina en un trípode. En mitad del testero, junto al muro, una mesita de pino, sin barnizar. Al lado de la silla, una silla. Cerca, una mecedora y encima una alcarraza, una copa y varios libros. Los girondinos, dos temas, del consulado y el imperio, los misterios de París, la historia universal por Juan Vicente González y los tres mosqueteros, el recuerdo de los amigos que le proporcionan el placer de la lectura, le saca la cara la luz de una sonrisa en extremo opuesto. Vecino a la puerta de roble con hileras de clavos, cabezones ramachados, un cuñete ceñido por arcos de acero, receptáculo de sus deyecciones que 2 veces por día y un penado carga en hombros y vierte en el mar. Sus emanaciones infectan. Estos objetos, una escoba y el catre,
con una almohada y 2 sábanas compone el ajuar. El enladrillado es frío. Las piedras de las gruesas paredes han sudado durante siglos. Musgo verde y negro vertea el enjalbergado. La humedad se cala hasta los huesos. Por el día el calor agobia. En las noches invernales el fresco molesta. El aire y la luz entran por el ventanillo del fuerte barrote de hierro. En las paredes enlucidas de oro, de raro en raro, los cautivos han escrito por carbón sus penas e indignaciones. Entre ellas hay una de su propia letra, 26 de julio 1898, a las 9 de la noche. Cuando la hubo leído 2 veces, arruga el sobrecejo, exclamando con dolor, 1 año ya, y se pone en pie, encaminándose al lavabo. Con vigor se enjuaga los rostros, cuello, sobacos y muñecas. Luego arrina la sólida silla de Sabina y más agua. Se encama en ella y alcanza el pollo. ¡Qué fiesta para sus ojos! El cielo azul, límpido, sin una nube. El sol derrama oro brizo sobre Santo Domingo de Guzmán. Con amor fecundante, inagotable. El mar cabrillea deshilando sus ruedas en espuma en las arenas de la playa del reino. Y muge con ternura de toro en celo en las peñas del acantilado, sostén del torre del homenaje, en donde él está recluido. La vista complacida recorre la ondulosa línea de vegetación que arranca los alimentos de elegantes amplias copas y los guayabos silvestres de la margen del río, y sigue por los huberos de hojas de abanico hasta las ríspidas malezas de Punta Torrecilla. Una novela extraordinaria que inmediatamente cuando uno inicia queda atrapado, porque el autor, con esa riqueza en las descripciones, lleva al lector por los lugares que sucede la acción, y lo lleva de una manera tan puntual que el lector no se equivoca y camina por el trillo correcto, porque él es muy descriptivo. En ese sentido, usa con mucha elegancia, con mucha maestría, las metáforas y los epítetos, y presenta también, porque hace una descripción también de lo que eran aquellas herramientas que se usaban. Por ejemplo, cuando él habla de jofaina, uno ahora habla de ponchera, habla de un recipiente. Estas primeras páginas ya indican completamente por dónde es que va la narración. Porque, por ejemplo, cuando ya habla de que la persona está en el calabozo y que esa persona está cautiva en unos ladrillos que sudan por siglos, nos hace referencia en la fortaleza Osama, que como ustedes saben fue una de las primeras de América, pero que también habla cuando ajusticiaron al tirano
y sátrapa Lilis, quien era un dictador que mantuvo en zozobra todo un pueblo y lo mantuvo cautivo, lo mantuvo bajo su opresión. Yo, que soy mocano, siempre tengo el placer de participar de esos eventos que se celebran todos los 26 de julio en Moca, en la calle 26 de julio, precisamente. Hay un monumento ahí donde fue ese magnicidio. En esa refriega participaron unos mocanos que ennoblecieron prácticamente este pueblo histórico y el país, porque cortaron de tajo lo que era una opresión. Y me refiero a Ramón Cáceres, que fue presidente, igualmente también Jacobo de Lara, que fue uno de los que participó en esa actividad que llevó consigo a la muerte de Lilis. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.